Bienvenidos, hoy tenemos un programa especial dedicado a los personajes ilustres en la ciencia. Así que acompáñenos porque estoy segura que les resultará sumamente interesante. Hoy en nuestro programa tendremos a Guillermo González Camarena, ingeniero mexicano que fue pionero de la televisión mexicana e inventor de 3 sistemas de televisión a color. Alfonso Quirós Cuarón, considerado el padre de la criminología mexicana. María Elena Caso, pionera de las ciencias biológicas en México, y Gastón Guzmán Huerta, micólogo, curador y antropólogo jalapeño. Guillermo González Camarena nace el 17 de febrero de 1917. Es el octavo de los hijos de la familia y además con su gran actitud a las artes y a la tecnología crece con un gran amor de su familia. Desde pequeño sus inquietudes hacia la tecnología son muy evidentes. Él proviene por parte del abuelo de un gobernador que de alguna manera eso le genera con su mamá, la educación de su mamá, toda una gran posibilidad de cultura y el acercamiento a todo lo que son las cuestiones tecnológicas. Desde los 3 años viaja su familia a la Ciudad de México, en donde sigue demostrando desde muy pequeño todo lo que era la capacidad de poder y gustarle lo que es la tecnología. A los 7 años, 3 meses, hace su primer experimento social en su casa y tecnológico, en donde inventa una alarma sísmica, lo cual resulta muy cómico también porque prácticamente con los 2 temblores que existieron en esa época fueron detectados por su alarma y despertó prácticamente a todo lo que es la colonia porque era muy fuerte. Con el tiempo él se fue integrando a todo lo que es la sociedad del Distrito Federal con sus amigos, que también tuvo que ver mucho. Sus actitudes no nada más eran científicas, sino que eran artísticas. Tenía un hermano, un extraordinario pintor, pero también conocía de astronomía, tuvo éxito en composición musical, tuvo 2 éxitos, de eso vivió un tiempo con las regalías de la melodía del Río Rojo, y eso le ayudó también a poderse financiar en algún momento en lo que es su trabajo más importante, que es la invención de la televisión en color. Yo creo que el mundo le debe dar el agradecimiento a mentes tan brillantes con las cuales se logran definir momentos muy especiales en la historia del mundo. Su preparación sigue siendo muy importante en el Instituto Politécnico Nacional, en donde con los amigos y con varios maestros suyos logra tener un acercamiento más importante a lo que son los profesionales de la tecnología. Recordemos que en esa época, 1930, a los 23 años, logra su primer patente, que es una cámara de televisión. Esto como importancia con las tecnologías del momento es muy notable. En Berlín, en Europa, también se hacían experimentaciones, pero él estaba mucho más avanzado en lo que era la tecnología del color. También es importante mencionar que en su vida tuvo amigos entrañables como Luis Herrera de la Fuente, que un gran y extraordinario músico, que fue muchos años director de la Sinfónica de Jalapa. Esto es importante porque también se nutrió mucho de lo que tiene que ver con la cuestión musical y tecnológica. Su principal éxito, sin duda, es cuando lanza en el Canal 5 la televisión a color y se consagra en las Olimpiadas de Japón. Yo creo que es de relevancia para los mexicanos y además es justo el homenaje que se le hace en un mural de Bellas Artes a todo lo que es su pasión, que era la tecnología y el amor a las artes. Otra de las cuestiones también que hay que agradecer a la actitud y a lo férreo de su investidura como investigador es el hecho, por ejemplo, que los primeros viajes interplanetarios que hace por la sonda del Voyage lleva ya su tecnología y envía las primeras imágenes de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Algo que realmente agradece a la ciencia, a la tecnología y el mundo en general. Para 1952 se le concede de manera oficial
la frecuencia del canal 5, que son las siglas XHGC, lo cual históricamente, como el primer canal de televisión, después forma parte de este consorcio que es Televisa. El 18 de abril de 1965, cuando regresaba de inspeccionar el transmisor repetidor del Canal 5 en el Cerro de las Lajas, Veracruz, encontró la muerte a sus 48 años de edad en un accidente automovilístico ocurrido en el poblado de Chachapa, a 10 kilómetros de la ciudad de Puebla. En señal de duelo, se interrumpieron las transmisiones de televisión durante todo el día. Manuel Sandoval Vallarta fue un destacado pionero de la física mexicana y latinoamericana. Nació en 1899. Por las investigaciones realizadas en rayos cósmicos, Sandoval fue nominado a un premio Nobel y se le reconoció mundialmente por ayudar a la materialización de la física cuántica. Debido a la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se enfocaron a fines bélicos, por lo que opta por trasladarse a México con mayor frecuencia. Gracias a la invitación personal del presidente Manuel Ávila Camacho, su trabajo influyó en el desarrollo del proyecto Manhattan, orientado a crear la bomba atómica, en la observación del universo desde un punto de vista físico-matemático y en la divulgación de la experimentación en el cosmos. Finalmente, tras la trayectoria más extensa de un científico mexicano, el Dr. Sandoval fallece en la Ciudad de México el 18 de abril de 1977. El padre de la criminología mexicana, Alfonso Quirós Cuarón, nació en Ciudad Jiménez, Chihuahua, el 9 de febrero de 1910. Debo decir que sus estudios de primaria los hace en Tampico, Tamaulipas, luego los estudios de secundaria en Saltillo, Coahuila, y va a regresar a Tampico para terminar sus estudios de preparatoria. En la Ciudad de México, ya en la Universidad Nacional Autónoma de México, es donde se va a recibir como técnico perito en investigación forense. Pero el fogueo de su desempeño profesional le va a dar una amplia experiencia en conocimientos jurídicos. Por eso va a hacer esa conexión con las investigaciones jurídicas. Es famoso por casos muy sonados para dar con los autores homicidas de aquellos acontecimientos sangrientos, como el caso del asesino serial Higinio Sobera de la Flor, o Gregorio Cárdenas, Goyo Cárdenas, o también el falsificador de billetes y de monedas, sobre todo de los billetes, Enrique Sampietro, y también después de que la profesora Eulalia Guzmán detecta unos restos en Ixcatiopan, Guerrero, y ella sostiene la hipótesis de que pertenecen en su autenticidad a el emperador o al Tlatoani azteca en Cuauhtémoc. Le toca al doctor Alfonso Quirós Cuarón hacer la investigación forense para declarar la autenticidad de estos restos en su relación con la identidad propia de Cuauhtémoc, aunque también sigue habiendo cuestionamientos sobre este tema polémico. Él va a estudiar la conducta antisocial de los seres humanos. Se van a hacer clasificaciones en sus investigaciones. Esa conducta antisocial la va a trasladar con jóvenes proletarios que viven en las zonas suburbanas de las grandes urbes como la Ciudad de México, pero también lo va a hacer con las comunidades indígenas como la comunidad zapoteca, la otomí, por citar algunas de ellas. El doctor Alfonso Quirós Cuarón tiene una investigación muy famosa también que va a derivar en investigaciones bibliográficas ya presentadas en esa imagen de un libro, porque él con esa investigación va a detectar quién es el que verdaderamente mató a el líder ruso León Trotsky allá en la Ciudad de México.
y va a dar con el paradero y con la identidad de este homicida que se ponía con el seudónimo o con el nombre pues transformado de Jacques Monard y que finalmente sería Ramón Mercader. Fue el primer criminólogo graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1939 y obtuvo la jefatura de la sección médico-psicológica del Centro de Observación del Tribunal de Menores. Fue discípulo del gran psiquiatra forense José Gómez Robleda, quien estuvo a cargo del neuropsiquiátrico general de la Castañeda. Sus informes sobre perfiles criminales tuvieron repercusión en todo el mundo. Dentro de sus aportaciones están la reforma al sistema penitenciario de nuestro país y su contribución a la desaparición del Palacio Negro de Lecumberri, lugar donde aprisionaban a los criminales más peligrosos de la época. Alfonso Quirós Cuarón murió a los 68 años, el 16 de noviembre de 1978, siendo maestro emérito de la UNAM en la Ciudad de México. Estaba dando su clase a los alumnos de la Facultad de Leyes, de Derecho, en la carrera y en el nivel de licenciatura, y a la mitad de su exposición, cuando va a escribir en el pizarrón, ahí pues todo su cuerpo cae al suelo, así en automático, ante la sorpresa de los estudiantes. Viene el personal del departamento médico de la universidad junto con la Cruz Roja, lo hacen la valoración y dicen los médicos, está muerto. Se había dado un infarto masivo y en automático al miocardio. Es decir, el infarto fue el criminal más fuerte que cegó la vida de este gran hombre. El Sistema Nacional de Investigadores, CNI, fue creado por acuerdo presidencial en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. Tiene por objetivo promover y fortalecer la calidad de la investigación científica y tecnológica, además de la innovación que se produce en el país. Según las cifras de los investigadores en México que pertenecen al CNI, al 2017 hay 27.186 en total, de los cuales solo el 36.6% son mujeres. Los avances científicos han tenido personajes sobresalientes en nuestro país. El trabajo de hombres y mujeres ha logrado superar las barreras que por diversas circunstancias hacen difícil el avance de la innovación científica y tecnológica. México ha tenido premios Nobel, ha dado a los primeros investigadores en diversas ramas, ha tenido a las primeras mujeres que han abierto brecha en algún campo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, aún hay mucho camino por andar y es importante que las nuevas generaciones encuentren motivación en este campo para seguirlo desarrollando. Continuamos con el programa. María Elena Caso Muñoz era hija de Antonio Caso y de Josefina Muñoz Allende. Nació el 18 de diciembre de 1915 en el seno de una familia intelectual. Antonio Caso en ese momento ya era un renombrado personaje de la vida académica en México. Por lo tanto, la infancia de María Elena transcurrió entre la compañía, las discusiones y seguramente las visitas frecuentes de personajes como José Vasconcelos, Pedro Enrique Sureña, entre otros. En 1937 ingresa a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí conoce en 1939 a un personaje clave que desempeñaría un papel fundamental para que ella se dedicara al estudio de las estrellas del mar. Su nombre, Enrique Rioja. Él era un exiliado español que había llegado al país huyendo de la Guerra Civil Española y era en ese momento un personaje destacado que estudiaba los organismos marinos. Tal fue la influencia del maestro en ella que su tesis fue titulada Contribución al estudio de los astéridos de México, una obra fundamental que marcó el inicio del estudio de las estrellas de mar en nuestro país. En 1939, invitada también por Rioja, fundó el Laboratorio de Hidrobiología
de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Un laboratorio que posteriormente se convertiría en el Centro de Ciencias del Mar y Limnología, hoy convertido en instituto. A partir de este momento, María Elena inicia una vida dedicada durante más de 50 años al estudio de los equinodermos en México. No se casó, nunca tuvo hijos y es dedicada totalmente a la investigación y a la academia dentro de la universidad y en el extranjero. En 1943, de hecho, su tesis obtuvo la mención honorífica por la contribución precisamente que hacía y por abrir una nueva área de conocimiento dentro del campo de la biología. En 1961, su tesis doctoral titulada Los equinodermos de México se convirtió en una obra también fundamental para todos los estudiosos y es una lectura obligada para los interesados en el tema. El trabajo que ella desarrolló en la investigación se concentró en la región, en las costas de Mazatlán y en el Golfo de California. En 1987 ya había logrado conformar más de 60 trabajos y 7 monografías donde hace estudios muy precisos sobre la clasificación de las 4 clases fundamentales de especies de equinodermos. Dentro de estas descripciones llama la atención la calidad de los dibujos y la precisión de las fotografías. Ella descubrió géneros, subgéneros, diversas variedades y clases nuevas de equinodermos. En 1987 fue honrada con la descripción de una especie de cangrejo majoidea que lleva su nombre, Podochela casoae. Durante sus estancias en las universidades más importantes de Estados Unidos, después de haber estudiado los catálogos más completos de equinodermos, hizo observaciones que dejaron asombrados a los investigadores, porque demostró su profundo conocimiento taxonómico, biogeográfico y ecológico de estos organismos. Todavía a sus 69 años participaba en campañas oceanográficas, de hecho participó en 5 financiadas por la UNAM y en la última llamada Cortés 3, que duró 15 días. Era la primera que llegaba al amanecer porque no se quería perder la oportunidad de estar presente en los primeros muestreos. María Elena Caso muere el 23 de octubre de 1991. En noviembre de ese mismo año se develó una placa que lleva su nombre en la estación Mazatlán y su muerte causó una profunda impresión entre las generaciones que formó y sus alumnos, quien no olvidan a una mujer pionera de la investigación biológica en México y a una persona que siempre mostró gran entusiasmo por su trabajo. María Elena Caso Muñoz falleció a la edad de 75 años. Nacida en la Ciudad de México en 1859, la mexicana Matilde Montoya fue la primera mujer en obtener el grado académico de médico en México. Desde muy temprana edad, su familia la apoyó para estudiar ginecología y obstetricia, pero fue hasta los 24 años que la aceptaron en la Escuela Nacional de Medicina. Al grupo que la apoyó para poder estudiar lo apodaron los Montoyos, ya que había múltiples críticas y desacuerdos por ser mujer. Pidió ayuda entonces al presidente Porfirio Díaz para que le permitiesen revalidar materias que le exigían y luego para poder presentar su examen profesional, por lo que el presidente tuvo que emitir un decreto en 1887 para que las mujeres pudieran graduarse como médicos. Matilde Petra Montoya La Fragua murió a los 79 años de edad en 1938. Gastón Guzmán Huerta nace el 26 de agosto de 1932 en la ciudad de Jalapa. Después se traslada con toda su familia, se trasladan a la ciudad de Tampico y regresan una década más tarde. En la etapa de preparatoria él descubre su inclinación por las ciencias naturales y es alentado por su profesora de zoología en la preparatoria para estudiar biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional. Es ahí donde estudia su licenciatura y termina la carrera en 1959. Poco más tarde, en 1967, concluye su doctorado en ciencias.
Él desde muy temprana etapa empieza a investigar en el área de la micología. Siendo aún estudiante, el laboratorio Pfizer y el laboratorio Illa de Suiza le encargan hacer estudios sobre el barbasco y recolectar hongos alucinógenos, que en esas décadas apenas se iniciaba su conocimiento. Estamos hablando de la década de los 50, en que se empezaba a diversificar el uso etnobotánico de estos hongos, y entonces los laboratorios farmacéuticos querían tener muestras in vivo de los especímenes para poder estudiarlos. Y él era aún muy joven, aún era estudiante, pero era la autoridad en la materia. Tiempo después, él desarrolla sus estudios, termina de prepararse en la Universidad de Michigan, estudiando precisamente el género Psilocibe, que es el género más estudiado de los hongos alucinógenos, en donde él escribe una monografía que es el referente de este género y sirve de pilar para las posteriores investigaciones que han habido en el área. Posteriormente concluye su doctorado, escribió muchísimos artículos, escribió más de 14 libros, 40 capítulos, más de 200 artículos en revistas científicas internacionales. Inicia y desarrolla la colección de micología en el herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, que es la colección más grande en México. Y en la década de los 80 se traslada a la ciudad de Jalapa a trabajar en el Instituto Nacional de Investigaciones Bióticas, y allí inicia también una colección que es la segunda en importancia y en tamaño de especímenes del país. Esta colección tiene alrededor de 55,000 ejemplares y ha pasado a formar parte del INECOL cuando desaparece el INIRER. Es también él un referente en la micología moderna porque ha ayudado mucho a la descripción taxonómica de las especies. Escribe una guía para identificación de hongos que aún se lleva en las escuelas de México y de Latinoamérica. Esta guía se edita por Editorial Limusa y ha tenido un sinfín de reimpresiones a lo largo de los años, y no ha habido otra guía tan completa como esa, por eso es que se lleva en los colegios de educación superior. Recuerdo que a muchos de mis compañeros y a nosotros representaba como una especie de leyenda viviente cuando lo veíamos caminar por los pasillos de la Facultad de Biología. Era un hombre muy corpulento, muy alto, imponente, de modales muy educado, pero además que nos maravillaba por su brillantez, por su don de gentes. Muchos de nosotros siempre soñamos con llevar una carrera como la suya. Él nos demostró que la ciencia es una forma de vida, que la ciencia es y puede ser el sueño realizado utópico de los científicos en ciernes. Él dedicó su vida con pasión, con entrega, con carisma, y demostró que se puede desarrollar la pasión y vivir de eso y dedicarse a eso toda la vida y destacar y ser brillante y dejar un legado como él deja. El biólogo Gastón Guzmán Huerta murió de un ataque al corazón en Guadalajara, Jalisco, el 12 de enero de 2016, a la edad de 83 años. Esperamos que este breve recorrido por la ciencia en México haya sido de su interés. La invitación es para que se acerquen a conocer a los protagonistas de diversas investigaciones y aportaciones que han dado incluso premios Nobel. Es asombroso el trabajo que han realizado los hombres y mujeres que han dedicado su vida a la ciencia en México. Es así como llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres.